Vamos a comenzar. Les damos la bienvenida. Buenos días, mi nombre es Celeste de Armas. Soy la CEO y cofundadora de Risk Radar. Qué bueno tenerlos a todos hoy aquí. Tenemos a dos ponentes y oradores excelentes. Tenemos a Ana María de Alma, quien operará de moderadora de nuestra sesión, y Willy Rondon del IRS, quien nos contará un poco sobre su presentación. Antes de comenzar, me gustaría contarles un poquito sobre Risk Radar para aquellos que tal vez no lo conozcan del todo. Risk Radar lleva a cabo la evaluación de riesgos y sanciones de antilavado de dinero y antilucha contra financiación del terrorismo anual. Y como sabrán, FinCEN, a principios de este año, en junio de este año, perdón, en la red de control de delitos financieros, llevó a cabo esta evaluación de riesgos anual, que ahora se convirtió en un requisito regulatorio. Esto es sumamente importante porque sabemos que durante esta evaluación de riesgos antilavado y contra financiación del terrorismo es una tarea muy difícil realmente. Y Ana María, quien se centra a partir de su labor como CEO de su empresa, nos ocupamos de llevar a cabo esta evaluación de riesgos, llevando a cabo eh, planillas, haciendo macros funcionales, funcionalidades, y también haciendo este tipo de consideraciones para llevar a cabo esta evaluación. Y sé que a algunos no les va del todo bien con Excel, así que por eso tenemos esta herramienta que sabemos que es muy buena. Y sabemos que esta es una evaluación que lleva mucho tiempo, es muy costosa, a veces es un proceso sumamente complejo, en particular si uno lo quiere hacer bien, por supuesto. Y si uno utiliza una planilla Excel, en general se da lugar a muchos errores, en particular porque exige la intervención humana. Y al final de este tipo de procesos, si utilizamos Excel, le vamos a dar un informe a nuestros clientes con 120, 200 páginas que son excelentes para mostrarle a las autoridades regulatorias, pero no son la mejor forma estratégica de evaluar el riesgo, porque es una herramienta estática Excel. Por lo tanto, diseñamos una herramienta que cumple con todos los requisitos regulatorios. Esta es una solución que los ayudará a ahorrarse el tiempo. Se lo reducirá a la mitad. Utiliza metodología sumamente precisa, calcula los riesgos inherentes basados en todas las transacciones de ingreso y egreso de las cuentas que también se registran en cada institución durante el periodo en particular, de modo que este riesgo inherente, ese puntaje de riesgo inherente, se calcula según el volumen y el valor de todas las transacciones. Sabemos que la puntuación de riesgo inherente no es del todo robusto. Si es débil, termina siendo como construir una casa con cimientos débiles también. Y por eso es tan importante tener una puntuación de riesgo inherente concreta. Al fin y al cabo, esto no es solamente una herramienta, sino que es una herramienta que no es estática. Por lo tanto, nos brinda una muy buena solución para llevar a cabo la evaluación de riesgo necesaria. La mayor parte de las instituciones llevan a cabo esta evaluación una vez al año, algunos trimestralmente incluso. Para darles un panorama, trabajamos en 8 países diferentes con muchísimas instituciones em, de distinto tamaño. Muchísimas gracias, Celeste, por sus palabras. Me encantaría darle la palabra a Willy. Gracias, Celeste, realmente por esta presentación. Me gustaría presentar a nuestro ponente destacado, Willy Rondon. Muchos de ustedes seguramente ya lo conozcan porque lo habrán visto en muchos de los cursos de FIBA, en conferencias. Y seguramente han visto muchas presentaciones que ha hecho él. Él es el investigador asistente de crímenes financieros, se especializa particularmente en cripto, experto en impuestos. Es un agente registrado hace 22 años en la sección de investigaciones criminales del IRS, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos. Se centra en contabilidad forense y también en la representación de los contribuyentes en auditorías y evaluaciones del IRS. Y también tiene un título de Princeton. Los activos tributarios digitales. Willy también es fundador y director general de Willigent. Dejó de trabajar en la IRS hace aproximadamente a principios de este año, fundó su propia empresa y ha estado colaborando con CSMB y con Risk Radar.
en 2024 y esperamos que realmente vamos a seguir colaborando juntos en los años venideros, en particular en 2025, gracias al trabajo que hará con RiskRadar. Su trabajo se centra en ofrecer servicios, en servicios tributarios, en particular en torno a criptomoneda, como bien dije, contabilidad forense y cumplimiento antilavado de dinero. También trabajó como agente especial en la supervisor de las investigaciones de campo en Florida Sur, como bien saben que esto es algo muy importante, también en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Como sabrán, la presentación de hoy se centrará en un tema muy interesante. El último webinar que tuvimos en septiembre y los webinars que hicimos anteriormente fueron esta hoja de datos concretos de FinCEN y la ley propuesta. Nos centramos en dos partes principales. Una es el proceso de evaluación de riesgos, sobre la cual hablamos en octubre, y en la jornada de hoy nos centraremos en las prioridades nacionales de antilavado de dinero y antilucha contra la financiación del terrorismo. Él nos hablará de los crímenes cibernéticos, en particular la seguridad cibernética también. Sabemos que esto es sumamente importante. Esto no solamente afecta a los bancos que tal vez emiten estas criptomonedas, sino que nos ayudará a entender qué tener en cuenta para proteger las transacciones de nuestros clientes. Si tenemos en cuenta que las transacciones de tipo cripto, de criptomoneda, atraviesan nuestras organizaciones en general. También nos hablará del fraude y cómo las actividades fraudulentas pueden ser utilizadas para el lavado de dinero cuando son gestionadas por actores cibernéticos y mulas también de dinero. Y finalmente nos hablará un poquito sobre los crímenes transnacionales y el crimen organizado. Le daremos la palabra entonces a Willy, quien tiene una excelente presentación para compartir con nosotros. Y recuerden que esta presentación está siendo grabada y podremos compartirla al terminar. Muchísimas gracias. Adelante, Willy, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Ana María. Espero que puedan ver mi presentación. Muchísimas gracias, Ana, por esta introducción. Suena que tengo muchos títulos, pero la verdad es que tengo mucha humildad. Estoy feliz de haber aprobado ese examen hace 22 años y haber podido trabajar con el gobierno mediante la IRS y que me ha permitido realmente alcanzar grandes niveles de experiencia sobre crímenes financieros. Como bien saben, en el IRS nos centramos en impuestos, en las cuestiones tributarias y también en lavado de dinero, también en violaciones de la ley de protección de datos y de cuestiones relativas al lavado de dinero también en torno a las empresas y los bancos. Ha sido una excelente experiencia y ahora trabajo en el ámbito privado y tengo la excelente oportunidad de trabajar con profesionales destacados como todos ustedes, Ana María, Celeste, también los miembros de FIBA y de otras organizaciones también. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, en primer lugar, quiero agradecerle a Ana por su invitación. Me gustaría presentarles mi perspectiva. Luego de haber trabajado 22 años en el gobierno y estar en el detrás de escena, revisando todos los informes sospechosos, los CTRs, los 8300 y todos los formularios que ya conocemos, que cualquier institución financiera debe presentarle a los gobiernos. Actualmente tenemos estas propuestas nacionales, estas prioridades nacionales que fueron propuestas por FinCEN, por la Red de Control de Delitos Financieros. Entonces, la pregunta fundamental que tenemos aquí es, ¿está su organización preparada o está en vías de estar preparada? Vamos a analizar estas tres prioridades nacionales relativas con los ciberdelitos, la ciberdelincuencia, el fraude cibernético también y la actividad de organizaciones criminales transnacionales. En mi último puesto en el IRS tuve la oportunidad de
trabajar en operaciones internacionales en el exterior. En algunas de las oficinas en las que me ocupé eran en América Latina, con países de alto riesgo de crímenes transnacionales como México, Colombia y otros países de América Latina. También supervisé las operaciones en Hong Kong. Por supuesto, con esto surgen muchas investigaciones. Afortunadamente, no tenía que estar a cargo de las investigaciones en ese momento, sino que me hice cargo de garantizar que nuestras alianzas con los actores internacionales nos permitieran aportar la evidencia necesaria en Estados Unidos para llevar a cabo estas investigaciones. Las pruebas que recabamos proveen de comprender exactamente los sistemas financieros y poder trabajar con los aliados del sistema financiero para poder también ofrecer los datos necesarios para poder presentar este informe de actividad sospechosa. Por lo tanto, hoy nos centraremos en brindarle a los participantes de esta sesión un panorama general sobre de qué se trata el fraude de ciberdelitos, con qué se relaciona. Les voy a dar algunos ejemplos con respecto, por ejemplo, al ransomware y cómo esto afecta a nuestras comunidades. Y además, en qué se tienen que centrar las instituciones financieras para evitarlo o luchar contra esto. Luego, hacia el final, hablaremos de las cuestiones relativas a las organizaciones internacionales, hablaremos del fentanilo. Sabemos que este es un problema sumamente grave en la sociedad y los bancos y las instituciones financieras, todas las instituciones que hacen intercambio de criptomoneda también son la primera línea de defensa. Y como ex investigador de esta cuestión, les puedo confirmar que muchos de nuestros casos comenzaban a partir de la información que presentaba una institución financiera. Lamentablemente, esta información es privada y no está compartida de forma pública, pero esas organizaciones y esos bancos que trabajaban para nosotros están al tanto de este tema porque trabajan con los funcionarios de cumplimiento y por eso, cuando hablamos del fentanilo a nivel nacional y global, mucha de esta información nos llega desde los bancos. A menudo los bancos ni siquiera saben que las transacciones que pasan por su institución están directamente conectadas con el tráfico de fentanilo, porque por supuesto nadie que se dedica al narcotráfico va a ingresar al banco y va a decir, ay, aquí tengo $9.000 que me gustaría depositar y esto proviene del tráfico de fentanilo, ¿no? Por supuesto los bancos deben aprender a prepararse, a adaptarse, también adaptar sus tareas a este tipo de actividades. Willy, pido disculpas. Para recordarles simplemente que la traducción está disponible en español. Perfecto. Como saben, soy de Puerto Rico, así que espero que la intérprete no tenga problema entendiéndome. Bueno, vamos a volver entonces a los ciberdelitos. La definición que tenemos aquí es de los ciberdelitos. Tenemos aquí, por ejemplo, los ciberdelitos. Sabemos que involucra el uso indebido de cuentas para obtener ganancias ilícitas, como puede ser, por ejemplo, el pago por ransomware o hackeos o ingresos de piratería informática. Si, por ejemplo, alguien pide una recompensa, este ransom que se utiliza como pago de este tipo de actividades ilícitas. Vamos a hablar un poquito también de las cuestiones que nos permitirán identificarlo. Con respecto al ransomware en particular, bueno, es un software malicioso que antes se conocía como malware, que cifra los datos impidiendo el acceso a los sistemas informáticos y a los datos. En general, encripta los datos del usuario, de modo que el titular de la empresa, los hospitales o incluso el departamento de la policía no tiene acceso a sus datos si un ransomware los ataca. Llega un correo electrónico diciendo tenemos acceso a tu computadora y debes pagarnos tanto dinero para poder recuperar el acceso. A menudo el ransomware llega a estas empresas porque supone un gran riesgo por la reputación de estas empresas o instituciones. Por ejemplo, un hospital no quiere aceptar o salir públicamente a decir que fueron víctimas de un hackeo y tener que pagar la recompensa, ¿no?
van ni siquiera, no recurren a las autoridades y tratan de resolverlo por que pagar una cierta recompensa. En definitiva, las víctimas son extorsionadas para que paguen este rescate para poder recuperar el acceso. Muchos de estos delitos están pidiendo que se pague el rescate en monedas virtuales convertibles. Sabemos que a veces que suelen ser criptomonedas. Esto juega un papel muy importante, en particular el uso de mezcladores para anonimizar las transacciones, para que sea más difícil que las autoridades puedan rastrear el origen de los fondos. Y esto es muy beneficioso para los delincuentes, por supuesto, para llevar a cabo estas transacciones anónimas. De modo que si alguna vez ven alguna conexión entre estos mixers, estos mezcladores en sus instituciones, bueno, sepan que existe un potencial delictual en esa transacción. Por lo tanto, deben hacer la diligencia debida cuando detectan este tipo de riesgos, porque puede que haya un delincuente escondiéndose detrás de esta transacción. Con respecto a los ataques de ransomware, ¿cuál es el resultado de ransomware? Bueno, la pérdida de información crítica y la funcionalidad comercial de la empresa realmente interrumpe las operaciones, tiene ciertos sectores a los cuales apuntas. Esto incluye, por supuesto, a los gobiernos, entidades financieras, instituciones educativas, de salud, con pequeños, por ejemplo, municipios, organizaciones sanitarias también. Estas han sido las organizaciones más afectadas por este tipo de ataques. De hecho, cuando yo trabajaba de supervisor, em, recibí una queja de la municipalidad de que habían recibido un ataque del ransomware. Pude contactar al FBI rápidamente, a expertos en este tipo de ransomware, para que pudieran llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Así que creo que nadie es inmune a esto, por lo tanto deben saber cómo protegerse, deben llevar a cabo las medidas de seguridad necesarias, deben garantizar que sus empleados tengan las capacitaciones requeridas. No abran ningún enlace que no conocen o del cual no conocen quien lo envía. Por ejemplo, me acuerdo una vez mi hija entró a mi habitación y dijo, papá, ¿qué está pasando? Había hecho clic en un enlace y antes había, y alguien había ingresado a su computadora. Si tal vez no me hubiera llamado en ese momento, seguramente el daño hubiera sido mucho mayor, pero por suerte lo hizo muy rápidamente, así que pudimos resolverlo. Aquí vemos un típico correo electrónico de ransomware. Este es un correo real, si no le cambiamos ni una palabra, tan solo borramos los nombres del destinatario y remitente para que no puedan identificarlo. Pero bueno, esto sucedió la semana pasada, de hecho en ese horario. Aquí vemos un email, un correo típico de ransomware donde la persona, el delincuente comienza diciendo hola para que uno piense que es amable. Como verán, este correo lo envían desde un correo electrónico. Como verán, el de para serán la misma dirección. Lo que dice el correo es, básicamente, se le dice a la víctima, tu cuenta ha sido hackeada. Tenemos acceso a todas tus cuentas, vemos todos tus datos. Tienes 7 días para transferirnos $9.500 en Bitcoin a esta dirección. De hecho, esa es la dirección real. ¿Y por qué la publico? Porque quiero que todos sepan que aquí hay un delincuente que está utilizando esta dirección para ransomware. Así que si alguien trabaja para una empresa que rastrea cripto, pueden utilizar esa dirección, la pueden etiquetar en su sistema para que sepan cuál es su origen. Y si analizan esa dirección, verán que no hay ningún tipo de actividad. Si ingresan a esa dirección, está vacía, no hay transacciones, pero así es como suelen operar. Se le dice a la víctima, una vez que recibamos el dinero, le informaremos cómo eliminar este ransomware y quitaremos todos los datos robados. Es una amenaza, por supuesto, que si no se transfiere ese dinero, entonces se filtrarán todos los datos. Este es el ransomware típico, el mail que solemos recibir y siempre comienza con una amenaza, tenemos tus datos, debes pagarnos, te damos una dirección en criptomoneda, en este caso es Bitcoin.
Y ahí está la amenaza. Si no nos pagas, filtraremos toda tu información al público. ¿En qué resulta esto? Bueno, la víctima que tal vez no conoce este tipo de sistemas, no conoce la tecnología y no tiene eh, alguien que lo asesore, tiene miedo sobre su reputación o sobre sus clientes. Piensen si se tratara de un médico o de un abogado o de una persona que tiene una empresa de consultoría con muchísimos clientes, con información confidencial. Por supuesto, se preocuparían mucho frente a este tema. Lamentablemente, hemos comprobado que muchos de estos pagos de ransomware terminan en manos de terroristas. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado, no solamente proteger a nuestras instituciones, sino también prestarle atención a estos indicadores con nuestros clientes. Me gustaría hablar un poquito sobre algunas acciones en las que nuestros clientes pagan el ransomware y allí los podemos ayudar a recuperar sus datos. Como bien dije, esto tiene distintos pasos. En primer lugar, tenemos un delincuente, una persona que exige el pago bajo la amenaza de la publicación de datos confidenciales. Esto puede incluir individuos o bien empresas. En general, en el segundo paso está la transferencia de fondos de la víctima mediante transferencia bancaria, cámara, también ACH o pago con tarjeta de crédito o incluso este intercambio de monedas virtuales. En este ejemplo que les dimos, el pago era por criptomoneda, la presión estaba en ese tipo de pagos. Pero si, por ejemplo, los fondos estuvieran en ACH o en una cuenta de otra moneda virtual o Coinbase, Binance, Kraken en otras monedas, se podría ver cómo la cuenta del cliente eh, no ha hecho esta transacción todavía. Si de pronto se ve una transacción de $10,000, eh, en ese caso se puede detectar la transferencia de fondos. En el tercer caso tenemos el tercer paso, cuando se transfiere el dinero fiat, los dólares, en cripto. Esto suele suceder en una plataforma de Coinbase o Kraken, ¿no? En una em, bolsa de cripto también. En general, estos ciberdelincuentes en general exigen este tipo de pagos en Bitcoin. ¿Y por qué usan Bitcoin? La verdad es que no sé por qué usan Bitcoin por encima de otras monedas, pero suele ser porque, y tengo una teoría al respecto, porque para la mayoría de la gente que no sabe nada de cripto, al menos conocen Bitcoin. Entonces, cuando una delincuente le dice a la víctima, págame en Bitcoin, en general, la víctima entiende que se trata de criptomoneda y asociaría el pago mediante este tipo de criptomonedas. En cuarto lugar, tenemos el paso en el que la víctima efectivamente transfiere la criptomoneda y como vimos en el ejemplo anterior, se le exige enviar la información a esa cuenta BTC. Allí es donde podemos comenzar el rastreo de los fondos. Desde el punto de vista del investigador, podemos detectar esta transacción en la que se convierte de dinero fiat a criptomoneda. Se envía la transferencia bancaria a un intercambiador como Binance o Kraken, por ejemplo, o Coinbase o cualquier otro, y desde allí se le envía a la dirección BTC que vemos aquí. Pero no termina allí esta historia, porque a continuación ingresa el blanqueo de fondos. Por supuesto, como sabrán ustedes, el lavado de los fondos es la parte divertida, la que podemos involucrarnos. Ahí es donde los criminales y los delincuentes se tratarán de confundirnos, tomar las medidas necesarias para disfrazar o desconectar el origen del delito con los fondos finales. Entonces, lavan el dinero, en definitiva, lo blanquean. ¿Y por qué utilizan cripto? Bueno, lo utilizan como mezcladores, utilizan estos tumblers, estos chain hopping, todas estas técnicas que se saben que las utilizan los criminales en criptomoneda para disfrazar las transacciones. En general, con una transferencia bancaria, cuando uno intenta
cuando una persona está intentando lavar el dinero, suelen enviarlo a monedas offshore. Se lo envían a otro país, a otra cuenta. Lo mismo sucede con criptomoneda. El dinero pasa de un intercambiador legítimo, registrado como Coinbase, Binance y Kraken, y de allí se lo transforma en criptomoneda y empiezan a mezclarlo. Lo cambian de Bitcoin a Ethereum, de Ethereum a Monero, de Monero pasan a otro mezclador. ¿Y qué pasa en ese mezclador, en ese mixer? Entra por un lado con una dirección, por ejemplo, entra el jueves, ingresa el jueves a las 7 de la mañana y cuando sale se puede determinar el momento exacto, por ejemplo, 3 o 4 horas más tarde, cuando sale de ese sistema, es muy difícil de rastrear. Entonces, por eso es muy difícil rastrear el, el trazado del punto A al punto B de estos fondos para los investigadores. La verdad es que hay expertos que están trabajando en esto. He participado de cursos de formación donde efectivamente intentan conectar estos fondos, porque se imaginarán lo que sucede. Se puede ingresar $20.000, pero cuando egresa de ese sistema, de $10.000 se divide en pequeños pedazos, de a $3, $4 o cualquier otro monto para poder confundir a aquellos que están observando. Entonces hay muchos debates sobre si esto es legítimo o no, pero la verdad es que no veo motivos por los cuales uno necesitaría pagar un servicio para disfrazar una transacción a menos que sea motivo para esconder la transacción. Entonces, si uno no tiene nada que esconder, no debe pagar una tasa de un servicio correcto. Por eso es que los criminales de ciberdelitos realizan este tipo de transacciones para que no podamos rastrear los fondos de dónde salen, a dónde ingresan y así puedan lavar también estos fondos. Y finalmente, cuando lo cobran, utilizan esquemas bastante típicos, por ejemplo, smurfing, de modo que no lo podamos rastrear tampoco. Utilizan esta técnica típica de smurfing, la estructuración de transacciones más pequeñas, también lo convierten en moneda fiat en países donde saben que no hay legislación anti-lavado de dinero demasiado sólida, o en particular donde no hay muchos controles sobre ciberdelitos en particular. Aquí Ana María esta mañana me envió un enlace a un tercer caso que se relaciona con Corea del Sur. El Departamento de Justicia se está centrando en estas dos cuestiones, no solamente el Ministerio de Justicia, sino también otras entidades que están analizando los ciberdelitos en el Tesoro. Están intentando ayudar a las víctimas de este tipo de delitos, pero también para encontrar a los delincuentes. El Ministerio de Justicia ha tenido mucho éxito trabajando con el FBI. Lamentablemente se siguen pasando las diapositivas sin que yo quiera y pido disculpas al respecto. Bueno, aquí tenemos dos casos que son muy importantes para mí, me gustaría destacarlo, porque la mayor parte de los ciberdelitos, de ransomware en este tipo de aplicaciones son muy similares. Se tiene en general un delincuente extranjero en un país extranjero que está detrás de estas transacciones. Estos son los dos casos que reflejan este tipo de casos, un tipo de ransomware y hubo muchas víctimas. Por ejemplo, puede tener un autor extranjero con víctimas de Estados Unidos. Ese fue el caso de Black Cat, aproximadamente 1.000 víctimas en todo el mundo. Y se emitieron herramientas de desencriptado que sirven para liberar los dispositivos. En lugar de pagar la recompensa, se le envía este tipo de herramientas para desencriptar los sistemas. Y en el otro caso tenemos Lockbit. Es un caso muy similar, también donde se declararon culpables los dos ciudadanos extranjeros que admitieron haber participado en el grupo de ransomware Lockbit. Hubo ataques en todo el mundo, incluidos en los Estados Unidos. Por lo tanto, lo hacen donde pueden ganar dinero en general. Aquí
Hablaremos del fraude. Esto tiene que ver con los fondos que resultan de las ganancias del fraude. Aquí tenemos distintos esquemas de detección y notificación de actividades fraudulentas. Sabemos, bueno, hace 6 o 7 años yo supervisaba un grupo que trabajaba con autoridades locales en Miami investigando a robo de identidad. Este es uno de los métodos de fraude más importantes porque sabemos que hay millones de dólares involucrados en esto, en particular en declaraciones tributarias falsas. Sabemos que el robo de identidad involucra el utilizar la información personal de otra persona para cometer fraude. Vimos casos donde se robaba, por ejemplo, robo de identidad de información de hospitales, de centros de salud, de colegios, de escuelas. Creo que esto lentamente fue cambiando en las operaciones comerciales, donde ahora sí tenemos controles, tenemos políticas en las empresas que protegen a estos datos y se le está solicitando a las empresas que también protejan la información de sus clientes. Pero hace unos 8 años el control no era tan exigente y los criminales realmente aprovechaban esta brecha para utilizar la información y utilizarla y venderla a otros. Cuando hablamos del robo de identidad, en los ciberdelitos, debemos entender realmente el segundo elemento, es decir, el aspecto del phishing y las redes sociales y la ingeniería también, es decir, el tipo de eh, herramientas sociales para engañar a las personas para que revelen información confidencial o bien una persona que está espiando por encima, detrás nuestro y pueden robarse la contraseña y así acceden a los sistemas confidenciales. Incluso una persona que deja su escritorio o su puesto de trabajo en un Starbucks. Alguien podría estar en la zona y ver esta información que no debería estar viendo. Por lo tanto, el phishing y el aspecto del esquema social es muy importante. Se debe educar a los empleados y a los clientes sobre estas amenazas y también aplicar los procedimientos de verificación necesarios que deben ser estrictos. Por ejemplo, una segunda verificación con contraseña, un mensaje de texto. Todavía sigo viendo que hay personas que no tienen contraseña en su computadora, por ejemplo, o bien viajando al extranjero y no utilizando VPNs para acceder a sus servicios. Entonces, estas son cuestiones que debemos utilizar. Y finalmente, tenemos las mulas. Las mulas son, en definitiva, personas que ayudan a transferir fondos obtenidos ilegalmente en nombre de otras personas. En definitiva, son personas que se ofrecen para transportar el dinero. A menudo no saben ni de dónde surge este dinero y por eso los llamamos mulas, porque hay mulas que sí saben lo que están haciendo y otras no. Pero por eso estas son mulas de dinero, son mulas que se ofrecen, son personas que se ofrecen a abrir una cuenta bancaria, depositar dinero. Lamentablemente tenemos casos con cientos de mulas y es muy difícil realmente para las autoridades poder reunir todos estos datos. ¿Y cómo reconocerlo? Bueno, por ejemplo, si una empresa recibe 50 estrellas y se conectan mediante distintas jurisdicciones, vemos una cuenta en un estado y otra, la misma cuenta en otro estado, y de pronto la página de cumplimiento de Wells Fargo no está al tanto de la situación en el mismo banco en Miami que en California. Por lo tanto, esto depende también de los agentes involucrados en la investigación, reunir esta información. Hoy en día, mediante la inteligencia artificial, los gobiernos están realmente aprovechando este tipo de análisis de revisión de información, estos datos analíticos, y espero realmente que algún día podamos analizar cada dato. Les puedo garantizar que aquí en Miami tenemos miles y miles de SARS que se publican todos los años y es muy difícil realmente revisarlos a todos. Y les puedo garantizar que como investigador, ex supervisor en el IRS, cada investigación,
que llevamos a cabo en este tipo de delitos, siempre busco o solía buscar la base de datos de SARS, em, porque sé que realmente existe el dato original de la cuenta bancaria para poder identificar lo que esa persona estaba haciendo al respecto. Aquí tenemos algunas alertas, señales de alarmas para que podamos entender cómo luchar contra el blanqueo de capitales y detectar actividades de ciberdelincuencia. En particular, tenemos la información inusual del cliente. Debemos buscar estas señales de alarma que, por ejemplo, involucren clientes que facilitan información incompleta o incoherente sobre personas o empresas. Recuerden que siempre se utilizan mulas en estos esquemas, ¿sí? Y no solamente utilizan mulas, sino también empresas ficticias para poder llevar a cabo estas transacciones. En mi experiencia, em, vimos muchísimas de estas empresas fantasmas. Por ejemplo, una empresa que se abre el lunes y al día siguiente tienen transacciones de 10 millones de dólares. ¿Cómo es posible esto? A menos que esa empresa haya ganado la lotería. Bueno, si yo trabajo en un banco y de pronto veo este tipo de transacción con un nuevo cliente, debería encontrar esta señal de alarma sumamente preocupante, no solamente por la evasión fiscal, sino también por estas cuestiones, cómo los ciberdelitos suelen operar de esta manera. Anteriormente hemos visto transacciones de 20, 30 mil dólares y esos delincuentes saben que uno estará alerta de este tipo de transacciones. Entonces, ¿qué hacen para evitar que el banco o la organización se alerte de esta cuestión? Utilizan cientos de mulas en todo el mundo para que hagan distintos depósitos en distintos estados y por eso es sumamente importante que sus clientes entiendan de dónde surgen estas transacciones. No solamente se debe conocer bien al cliente, sino también conocer la transacción. Se necesita llevar a cabo la evaluación correcta para decidir si esto debe ser denunciado o no. Otro de las señales de alarma que debemos tener en cuenta es un modelo de negocios poco frecuente. Por ejemplo, nuevas entidades en sectores de alto riesgo sin un historial claro ni una presencia física. Por ejemplo, una empresa en Miami que lleva a cabo, que trabaja con una jurisdicción de alto riesgo. No quiero decir ningún país en particular porque esto es muy riesgoso, pero sabemos que hay ciertas jurisdicciones de alto riesgo y de pronto esta nueva empresa empieza a operar con ese país. Entonces debemos aumentar nuestra diligencia de vida para comprender, como bien dije, no solamente conocer a nuestros clientes, sino conocer las transacciones. Y en tercer lugar, la señal de alarma es la asociación con entidades de alto riesgo. Cuando hablamos del monitoreo de transacciones, sabemos que esto lleva más tiempo porque involucra detectar patrones irregulares y aquí es donde las empresas realmente deben invertir en tecnología. Las herramientas como por ejemplo RiskRadar para poder entender el riesgo. Si uno no conoce el riesgo, no puede entender la transacción. Cuando uno comprende el riesgo, puede establecer los sistemas necesarios para detectar esas transacciones sospechosas. Y por eso RiskRadar, herramientas como RiskRadar son tan importantes. Son herramientas de inteligencia artificial también las que pueden ayudarnos. Las empresas deben invertir en las herramientas analíticas o los softwares analíticos que les permita llevar a cabo una tarea más efectiva para identificar este tipo de casos. Recientemente vimos casos de ciertos bancos donde parte de la problemática que afrontaron fue la falta de inversión en este tipo de softwares. Sabemos que no es posible analizar todas las transacciones que atraviesan este tipo de entidades bancarias, a menos que se utilice un software o una tecnología pertinente. Como bien dijimos, hay ciertas señales de alarmas que se deben detectar y a menudo tienen que ver con transacciones muy volátiles que son muy incongruentes con un cliente. De hecho, hace unos 20 años, cuando empecé a trabajar de investigador, recuerdo leer estos SARS donde el tema en común era una persona operando, o sea, llevando a cabo una transacción que no era congruente con el tipo de trabajo o de empresa que tenía. Bueno, aquí estamos, 25 años más tarde, y sigue siendo
uno de los elementos principales de los ciberdelitos. ¿Por qué? Bueno, porque utilizan mulas, porque atraen gente de otros países, que no tienen tal vez los papeles en regla y lamentablemente los atraen para trabajar en estas actividades delictivas. Entonces, estas transacciones inusuales pueden ser transacciones repetidas, em, e inexplicables desde casas de cambio virtuales o servicios monetarios no registrados. A menudo los bancos o las instituciones financieras me dicen, no trabajamos con criptomoneda, no queremos saber nada con la criptomoneda, pero mi respuesta suele decir, ¿acaso no tienen clientes que operan desde Coinbase y desde Kraken? Bueno, ustedes no operan cripto, pero reciben dinero fiat, reciben dólares que proviene de un lugar donde se aloja criptomoneda. Entonces, tal vez ustedes no tienen la exigencia de rastrear criptomoneda, pero sí deben rastrear el origen de los fondos de sus clientes y también conocer los datos de la transacción, entender qué está haciendo el cliente, por qué esta persona de pronto viene al cajero y transfiere $10.000 hacia una casa de cambio de cripto, cuando en realidad la persona no tenía ningún tipo de experiencia o historial de transacción de cripto. Tal vez deben hacer las preguntas relevantes. Hay una persona que está desesperada porque está teniendo problemas con ransomware en su empresa y de pronto tiene que hacer esta transacción. También analicen las señales de alarma geográficas. Como bien dije antes, estos delincuentes suelen llevar a cabo transacciones a países que tal vez no cumplen normativas financieras o de ciberseguridad demasiado fuertes. Luego también hablamos de las transacciones estructuradas. Ya hablamos de este sistema de smurfing o estructuración de depósitos por debajo de umbrales de declaración. Eso es otra de las señales de alarma a tener en cuenta, no solamente para los ciberdelitos, sino para el fraude en general. Y luego patrones de pago inusuales. Sabemos que esto es muy frecuente cuando de pronto un cliente le paga una factura a un tercero desconocido, es decir, un vínculo comercial que no puede ser probado. Una empresa en China que suele, una transacción entre, por ejemplo, una entidad en Miami y una entidad en China. Es un cambio en el patrón de pago. Eso debería disparar la diligencia debida por parte de ustedes para hacer el análisis del perfil del cliente, tener en cuenta los atributos pertinentes a el perfil del cliente y cualquier otro tipo de acción que haya disparado este tipo de transacciones. Y finalmente, considerar el uso sospechoso de las cuentas. Si hay una cuenta que, por ejemplo, se abrió en enero y nunca se utilizó y de pronto en julio vemos una cantidad de transacciones de países que sabemos riesgo de ciberdelitos. Para una señal de alarma porque esta es una cuenta que no estaba activa, tenemos que volver entonces a analizar todas las cuestiones de ciberdelito para tener en cuenta si esto aplica o no. Y la otra cuestión que es muy común son también cuentas que existen como cuentas transitorias. Vemos dinero que ingresa y dinero que sale. Recuerdo ver esto durante mucho tiempo como investigador. Esto sucedía no solamente con el ciberdelito, sino con también análisis de lavado de dinero y otras prioridades de Estados Unidos. ¿Cuáles son las principales señales de alarmas con respecto a las conductas de nuestros clientes? Bueno, si el cliente se resiste a brindar la información necesaria y si está conectado también con una actividad que anteriormente ha sido destacada como alarma. Sabemos que no solamente es por parte de los autores criminales, sino también por parte de las víctimas. A menudo las víctimas no quieren que la institución financiera sepa que su negocio o su emprendimiento ha sido afectado por este tipo de ciberdelitos. Por eso es muy importante que haya un empleado, haya formación de los empleados para que puedan contactarse con los clientes y que también sepan que estas actividades se pueden denunciar si así fuera necesario. Aquí podemos ver las medidas prácticas para reportar los SARS o los STRs en sus países. Es importante incluir una descripción detallada de las actividades sospechosas.
Esto incluye, por ejemplo, las transacciones de cripto. Si, por ejemplo, uno trabaja en un servicio de criptomoneda. Recuerdo ver una SAR en una investigación relativa a apuestas. Las apuestas se hacían hacia el exterior, el dinero ingresaba a una institución estadounidense y cuando comenzamos a hacer la investigación se veía que el dinero que ingresaba no tenía los datos concretos de la wallet de la cual salía. Entonces, esto va a simplificarle la vida al investigador porque les permitirá rastrear la información disponible públicamente, por ejemplo, en blockchain y en otras fuentes. Luego tenemos aquí el CyberFin 2021 A004. Esta palabra clave, este key term, es muy importante, al igual que ciberdelincuencia o fraude de moneda virtual, para poder ayudar al análisis de la FinCEN. Sabemos que hay muchas herramientas de inteligencia artificial que serán sumamente útiles para que los gobiernos investiguen este tipo de delitos. Entonces, si uno es un agente del FBI, por ejemplo, y está investigando este tipo de ciberdelitos o los SARS, que son informes de actividades sospechosas, esto claramente nos permitirá detectarlos más fácilmente. Otro que es muy importante y tal vez el más importante, y de hecho creo que es algo que todos deberíamos estar haciendo hoy aquí, es comprobación del comportamiento de las cuentas de los clientes junto con todas las sanciones de la OFAC para ver si hay posibles solapamientos. Esto aplica a los clientes cuando llevan a cabo transacciones o enviando dinero a billeteras virtuales o a países que sabemos que no fueron designados por OFAC. ¿Y cuáles son los otros pasos o acciones recomendadas? Bueno, tengamos en cuenta las recomendaciones que resumen las acciones relativas a ciberseguridad y moneda virtual. Bueno, llevar a cabo un riguroso sistema de conocer al cliente, KYC, y también un proceso de diligencia debida. Aprovechar las herramientas tecnológicas de su organización, por ejemplo, las herramientas analíticas de blockchain para rastrear transacciones sospechosas de criptomoneda. Em, los instamos a utilizar la tecnología que les ayuden a identificar estas señales de alerta para también establecer las contramedidas en sus organizaciones que les permitirán identificar estas transacciones y así tomar los pasos necesarios, sea la revisión y la pausa de este tipo de transacciones, avanzar con el informe de la presentación del informe de actividades sospechosas o SARS, o bien los pasos necesarios. Y finalmente, bueno, hacer una revisión periódica de los avisos y recomendaciones de la FinCEN. Les puedo garantizar que cuando trabajaba de investigador y hacía presentaciones con el gobierno, este era el paso principal. Esto es muy importante, esto nos permite identificar tendencias, diseñar este tipo de, de comportamientos. Esto no solamente le sirve a las autoridades regulatorias, sino también a la industria financiera. Y la verdad es que les recomiendo según el papel que tengan en sus bancos, pero si por ejemplo trabajan en compliance, oficial de cumplimiento, les recomiendo realmente ver estos ah, consejos, asesorías, trabajaría con los bancos para establecer estas contramedidas y para garantizar que el banco o la institución financiera efectivamente esté protegida, porque creo que estas recomendaciones de la FinCEN existen por un motivo en particular. Recuerdo cuando estaba en México, trabajaba con FinCEN y veíamos tendencias muy particulares. Y esto llevó a que la FinCEN efectivamente publicara algunos de estos consejos o recomendaciones. Y finalmente hablaremos de la actividad de las organizaciones delictivas transnacionales, del crimen organizado transnacional. Bien, en primer lugar, estas organizaciones de crimen organizado transnacional creo que están presentes en todos lados. Seguramente todos conozcan organizaciones que han sido etiquetadas como este tipo de entidades durante muchos años. En particular, inicialmente eran organizaciones de tráfico, de narcotráfico, ahora es ciberdelitos, ahora hay todo tipo de organizaciones de crimen organizado en todo el mundo, pero en particular las que pusimos allí, las que existen en las recomendaciones FinCEN,
son relativas al ciberdelito, al narcotráfico, al tráfico de personas, a la corrupción. Y una que afecta muchísimo a las comunidades en los Estados Unidos, que sabemos que es el fentanilo, el comercio y tráfico de fentanilo. Y por eso aquí tenemos las 5 recomendaciones de FinCEN. ¿Y por qué quiero compartirlas? Bueno, porque creo que realmente es muy importante que estemos al tanto. En primer lugar, el aviso sobre ransomware del 2021. Esto es relativo a la cuestión del ransomware, que está alineado con la recomendación de octubre de 2021. Si quieren leer la de 2021, también los invito a hacerlo porque podrán ver allí información específica sobre el papel de los intermediarios financieros en el procesamiento del ransomware y los pagos. También se explica ahí las tendencias iniciales de este tipo de ciberdelitos y cuáles son los tipos de estrategias que se pueden utilizar para capacitar y formar a los empleados en torno a este tema. También brinda ciertas señales de alerta muy importantes para que las instituciones financieras estén preparadas frente a este tipo de delitos. Y también se brindan consejos sobre cómo reportarlo y denunciarlo si fuera necesario. Incluso comparte algunas herramientas relevantes para brindarle la información a las organizaciones. Luego tenemos la recomendación de ciberdelincuencia durante COVID-19. Sabemos que no estamos más en pandemia, pero es muy importante entender cómo estas organizaciones de crimen organizado, estas entidades de crimen organizado transnacional operan y qué tipo de ventajas pueden tomar. Sabemos que en la época de la pandemia todo el mundo trabajaba de forma remota, entonces fluía mucha información de casa a la empresa, nadie trabajaba con VPNs o redes protegidas ni medidas de seguridad, entonces los delincuentes aprovecharon esta brecha realmente. Y finalmente, los invito a leerlas todas estos avisos, estas recomendaciones de la FinCEN, pero las que me gustaría destacar es cuando vean estas recomendaciones o cuando leyen estas recomendaciones, presten la atención, porque no son otra aviso de FinCEN irrelevante, sino que realmente sirve muchísimo. Cuando yo trabajaba en el gobierno, nosotros le aportábamos información muy importante a FinCEN para que entendiera las tendencias de los casos que tratábamos, en particular delitos financieros. Así que por favor les pido encarecidamente que miren la información de este tipo de recomendaciones porque proviene del IRS, del FBI y de otras entidades la formulación de este tipo de recomendaciones para ayudar a las entidades financieras a identificar las señales de alarma en la prevención de este tipo de delitos y en pos también de la protección de nuestra economía y de nuestros clientes. Finalmente, me gustaría hablar rápidamente de el suministro ilícito de fentanilo. Sabemos que FinCEN ha publicado esta recomendación adicional en el 2024, en junio de 2029, para hablar sobre la cadena de suministro ilícita de fentanilo. Esta recomendación destaca la tendencia actual y también brinda alineamientos a las instituciones financieras sobre la identificación y reporte de este tipo de actividades ilegales. Y por eso me gustaría mencionar inicialmente que cuando FinCEN publicó estas comunicaciones, mencionaron sobre cómo el suministro de estos precursores químicos estaban empezando a ingresar a Estados Unidos. Es decir, equipos de fabricación estaban ingresando al país. De modo que se podría haber detectado esa instancia de la cadena de suministro. Hay ciertas empresas o entidades de organización de crimen organizado que están brindando suministro, particularmente en México, de los químicos necesarios para producir fentanilo. También cuentan con proveedores en China que envían estos suministros a México en lugar de enviarlos a Estados Unidos. Vimos un comunicado de prensa del Ministerio de Justicia recientemente, de noviembre, y lo interesante de ese comunicado de prensa es que esto refleja claramente cómo incluso la República Democrática China arresta a aquellos autores criminales
Y la verdad es que la labor que ha hecho China junto con el gobierno de Estados Unidos ha sido muy loable en el intentar encontrar a los delincuentes involucrados en este crimen internacional. De modo que aquí verán que no se trata solamente de una entidad o un banco, sino de llevar a cabo la diligencia debida en términos generales. Sabemos que esto también aplica a nivel gubernamental. Si esto, digamos, este tipo de países donde sabemos que hay ciertas irregularidades legislativas o donde la corrupción es muy alta, atrae en cierta medida a los criminales para poder llevar a cabo sus operaciones. Así que quiero realmente felicitar a las agencias que trabajaron en estas investigaciones y a los dos países que lograron llevar a cabo este tipo de investigaciones entre China y Estados Unidos para poder detectar el envío directo de fentanilo ilícito a los Estados Unidos. Y uno de los retos principales que las instituciones financieras tienen actualmente es este, porque no vamos a recibir un cliente que llegue a la ventanilla y diga, soy un criminal, trafico fentanilo, aquí tenemos $10.000 como resultado de mis transacciones. Esto es imposible. La forma en la que detectaremos esto es mediante, bueno, muchas mulas, dinero que se convierte en criptomoneda. Veremos mulas haciendo depósitos en distintas partes del país, haciendo transferencia de un país a otro. Y esto es sumamente interesante porque ¿cómo puede saber un banco que ese precursor químico se relaciona con un esquema ilegal? Bueno, para eso hay que conocer a nuestros clientes, hay que realmente conocer la transacción. Esos son los dos pilares fundamentales y por eso los gobiernos le dirán a los bancos, cuidado con las transacciones que involucren los equipos de fabricación de este precursor químico. Las nuevas tipologías de alarmas, de señales de alarma en este documento también introduce estas instituciones financieras, el proceso en el que estas instituciones financieras pueden detectar estas transacciones. Y ya dije que esto es algo muy difícil porque en definitiva hay que considerar los pagos inusuales a estas empresas de químicos, la compra de equipos de laboratorio que tal vez no sea congruente con el perfil de los clientes y cualquier transacción en países de jurisdicciones de alto riesgo. Y ya estamos terminando mi presentación. Esto tiene que ver con las tipologías de alertas rojas, por ejemplo, transacciones con empresas químicas, compra de sustancias químicas o de equipos de laboratorios, analizar las jurisdicciones de alto riesgo. Pero por encima de esto, más tener en cuenta los informes de FinCEN, ver si hay algún tipo de caso similar. Si, por ejemplo, trabajan en una institución financiera en Los Ángeles, los invito a leer el comunicado de prensa, leer el listado de tipologías y ver cuáles son las empresas que están haciendo esto o individuos que lleven a cabo este tipo de esquemas. Deben reaccionar a estas conductas, estas tipologías, para poder establecer las medidas necesarias de identificación. Y como bien dije, sé que esto es muy difícil de lograr. Consiste básicamente en detectar un delito relacionado con el fentanilo basado en la compra de equipamiento o suministros. Pero en definitiva, si nos retrotraemos al principio de la lucha contra el lavado de dinero, conocer a nuestros clientes y conocer la transacción para llevar a cabo las investigaciones necesarias. También están llevando a cabo estas estrategias de lavado de dinero mediante empresas fantasmas. Bueno, y cuando analizamos la última diapositiva, aquí podemos ver este término clave del SAR, que es fentanilo. Es muy importante que escriban esto en sus SARs o en sus STRs cuando los presenten. Incluso si hacen una denuncia en un país, en otro país que no sea Estados Unidos, deben incluir esto para poder conectarlo con este tipo de casos. Cuando trabajo con investigador, desde mi punto de vista de investigador, no espero que los bancos conozcan este tipo de delitos en detalle necesariamente, pero sí les puedo decir que los bancos nos han brindado información mediante estos SAR que nos han permitido en el pasado
aprovechar toda esta información para que junto con los testimonios de una víctima, por ejemplo, pudiéramos arrestar a la entidad o a la persona involucrada en este delito. En particular, cuando hablamos de los delitos del fentanilo, creo que esto será sumamente importante para que los gobiernos puedan formular este tipo de denuncias. Y como bien dije, también la inteligencia artificial nos asiste para lograrlo. Y sabemos que hay muchos sistemas automáticos que le permite a los gobiernos conectar este tipo de datos para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado y no sé si tenemos tiempo para preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Willy. Disfrutamos muchísimo de su presentación. Fui respondiendo a las preguntas que surgieron, pero tenemos una pregunta en particular de Laura Cruz, quien dijo, según su experiencia, ¿en qué medida deberíamos nosotros, los que trabajamos en cumplimiento, deberíamos validar el- la fuente de los fondos cuando tenemos en cuenta la criptomoneda o las wallets? Bueno, yo creo que la validación es muy importante, sea la validación de terceros o de un cliente. Esto es algo que usted mencionó, Willy, en una de sus diapositivas, en la 13. Una de las cuestiones que la ley anti-lavado de dinero dice es que debemos tener más cantidad de informes de actividades sospechosas, más útiles. Entonces, esto es lo que Willy también está diciendo. Debemos ayudar también a nuestros clientes a añadir la información necesaria para poder asistir a las entidades de, regulatorias y de investigación. ¿Qué tiene que ver la validación de los fondos, de la fuente de los fondos? Bueno, como bien dijo Willy, si tenemos un cliente que nunca ha enviado dinero a una plataforma de criptomoneda, esto nos debe generar una alerta automática casi. La persona puede decir, bueno, esta es la primera vez que compro Bitcoin y eso es todo. Pero si esta es la primera vez que compran Bitcoin, cuando de pronto compran 9.500 dólares, esto nos debe disparar estas señales de alarma. Se deben crear ciertos sistemas o reglas que sean lo suficientemente automatizados para poder detectar este tipo de transacciones o conducta. Pero sabemos que si tenemos un cliente que está comprando o vendiendo Bitcoin, en alguna instancia verán cómo los fondos de Bitcoin se transformarán en dinero fiat cuando ingresen en su sistema. O bien si se detecta que el ingreso que recibe un cliente siempre proviene de la misma fuente de criptomoneda. Esto nos permitirá entender qué tipo de transacciones se están realizando, si la fuente es de criptomoneda o no. Willy, ¿le gustaría añadir algo? Si es un ejemplo muy bueno, Ana. Y creo que usted contestó correctamente. Lo que me gustaría añadir es que para poder cambiar a dinero fiat, sea dólares, pesos colombianos o mexicanos, y transformarlo en criptomonedas, se debe tener una licencia en Estados Unidos. Se debe registrar como una empresa de servicios financieros, como un Western Union, por ejemplo, o cualquier otro de servicios, porque en definitiva estamos operando como casa de cambio para cambiar moneda fiat a mm, criptomonedas. Se debe registrar con el Estado y con el gobierno. Y por encima de esto, también se debe aplicar un programa de antilavado de dinero. Por lo tanto, si vemos un cliente que de pronto recibe o convierte mucho dinero fiat a cripto, bueno, el primer disparador de alarma debe ser la pregunta, ¿esta persona está actuando como un servicio financiero para poder saber que esta licencia es necesaria, por supuesto? Esto está sudando muchísimo. Y hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente invirtiendo en cripto actualmente. Tenemos clientes que tal vez lo hagan por ellos mismos, a título individual,
Pero según la cantidad de dinero de la transacción o según el perfil, bueno, tendremos que analizar el perfil del cliente. ¿Por qué este cliente está haciendo esta transacción? O bien este cliente está haciendo la conversión de fiat a cripto por un motivo legítimo. Bueno, yo tengo clientes, Sana, que son influencers y pagan y reciben dinero en cripto constantemente. No hay ningún problema con eso, por supuesto. No hay nada ilegal. Por eso me llaman a mí como asesor fiscal. Yo los ayudo con sus impuestos. Eso es completamente legal. Ahora bien, ¿el problema cuál es? Cuando alguien está haciendo la conversión de fiat a cripto y ellos están operando como una empresa de transacción monetaria, no cuentan con la licencia necesaria, no tienen un programa de antilavado de dinero. Tengo clientes que vienen y me dicen, Willy, estoy haciendo esto. Y mi primera respuesta es, debes buscarte un abogado, debes registrar tu empresa y debes decirle a tu abogado que me contrato y ahí recién te podré ayudar para implementar un programa de lavado de dinero y así que puedas operar legalmente. Porque lo que sucede si no es que el banco, la institución financiera que recibe los fondos, el banco no sabe de dónde salen esos fondos. Como en mi trabajo anterior les decía, podría ser una operación cubierta para una institución en particular, para la DEA, para la IRS. Sabemos que también podría ser una transacción criminal. Entonces, cuando un cliente viene a ustedes como investigadores principales, deberán garantizar que este programa de lavado de dinero esté vigente. Hay que hacer las preguntas correctas a nuestros clientes y hay que volver a estos principios. Conozcan a sus clientes, conozcan las transacciones. Esos son los pilares. Sé que cada caso es diferente, pero en términos generales hay que tener en cuenta estas cuestiones para entender efectivamente si un cliente está operando a título personal o bien como una empresa de transmisión de dinero. Tenemos otra pregunta más. La pregunta es, ¿la conexión entre los carteles de narcotráfico mexicano, la mafia china y los fondos para lavado de dinero son muy conocidas también? ¿Los bancos estadounidenses están haciendo diligencia de vida para los ciudadanos chinos? Mi respuesta es no, pero no por el hecho de ser un ciudadano chino, sino que efectivamente, si una institución tiene en cuenta las actividades económicas del cliente, si ese cliente efectivamente es de China o de un país donde se detecta una gran cantidad de actividades de organizaciones criminales transnacionales o jurisdicciones de alto riesgo, bueno, estas son las cuestiones a tener en cuenta principalmente. De otra forma, estaríamos llevando a cabo un perfil jurisdiccional y esto no sería correcto. Por lo tanto, debemos incluir esto en la evaluación de riesgo de nuestros clientes y la puntuación de riesgo de nuestros clientes y los sistemas de monitoreo de transacciones. Sabemos que estas jurisdicciones de alto riesgo, en particular en torno al fentanilo y estas actividades criminales, estarán interconectadas. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. Sé que muchos todavía nos acompañan, pero bueno, si hay alguna otra pregunta, envíennoslas por correo electrónico. Celeste también contestó algunas de las preguntas, o Celeste hará el cierre final. Muchísimas gracias, adelante. Quería agradecerles a todos y a todas por acompañarnos hoy. Espero que les haya interesado. La verdad es que me pareció sumamente interesante la presentación y gracias a Ana María también por ser moderadora, Willy. La verdad es que su presentación fue muy interesante. Y bueno, los vemos en los próximos webinars de RiskRadar. Muchísimas gracias. Hasta luego.